preguntamos por qué la gente sigue siendo ciega, por qué todavía no se les abre el entendimiento. Y yo he podido comprender, la Biblia misma otra vez lo dice, que por la dureza del corazón del hombre, la luz del evangelio no se le puede resplandecer. Y corazón atala cuimba en vez que como pasó a Dios que hizo los cielos y la tierra, o me honra al hombre, o me honra las cosas creadas. A Dios te en una mente reprobada, en una mente de oscuridad, y por eso esta creación está pervertido. Porque no dieron gloria a Dios y se encendieron en sus corazones y buscan lo imposible para que sus almas no se salven. Quiero entregar esta palabra de parte de Dios, el libro de San Mateo, desde el capítulo 24. Si usted me quiere seguir, lo puede seguir conmigo. El libro de Proverbios que hemos leído es que Dios nos enseña en su sabiduría para que nosotros lo temamos a Él. Y todo hombre y mujer que adquiere la sabiduría comienza a comprender la existencia de Dios como un ser supremo. Amén. Entonces nosotros somos creación de Dios. Tenemos un gran Señor que la Biblia dice que llegará el tiempo en que se sentará en un trono sublime, y nosotros tenemos que darle cuenta de nuestras vidas. Y para que cuando esto acontezca, Dios abre una oportunidad a la humanidad para que el hombre pueda salir victorioso. Tiene que comprender cuál es el mensaje enviado por Dios del cielo. Por esa razón nosotros los predicadores tenemos una gran responsabilidad de transmitir la palabra del Señor. Amén. Muchas veces muchos quieren predicar, pero en el sentido espiritual hay que comprender lo que estaremos haciendo. Cuando nosotros, la Biblia dice, hermano, anhelamos de predicar el ministerio de la predicación, tenemos que comprender que para esto hacer, nosotros no vamos a ser un profesional, de repente un famoso, no. Es una gran responsabilidad de transmitir lo que Dios quiere para con su pueblo. Y la predicación mismo significa un anuncio, o un dar a entender. Debe anunciar algo a entender cata la gente pelañan de Yara en Bipotá. Por esa razón Jesús dijo: vayan por el mundo, prediquen el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas nuevas, la noticia buena de que el hombre estando en vida tiene oportunidad. San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Te está diciendo de que la forma que tú estás ahí en miseria, Dios te está dando una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Para que escuches la predicación de la palabra. Y el hombre y la mujer que le abre el corazón a Dios, escucha y acepta en su corazón, se arrepiente para no perderse, dice la palabra de Dios. Pero toda gente que no cree ya ha sido condenado por su incredulidad, porque no ha creído en el anuncio del unigénito Hijo de Dios. La Biblia dice, Juan revela y dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre. Entonces a los suyos vino y los suyos le rechazó, pero toda gente que cree en su nombre, Él le da potestad de ser llamado Hijo de Dios. Por esa razón Dios llama que se predique a las criaturas. Cuando hablamos de criaturas, estamos hablando de creación de Dios. Niños, niñas, adolescentes, ancianos y ancianas, todos, para que nosotros pasemos de creación a ser hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice que un esclavo, una persona común y corriente, pasa de tiempo, no permanece en la casa. Pero el Hijo sí. Por esa razón Dios quiere hacer hijos suyos aquí en la tierra, para hacer morar para siempre en el reino de los cielos. Y la forma de nosotros ser su hijo nos trajo el Hijo obediente, Jesús. El ejemplo, el camino, la verdad, la vida, que va a conducir
sí, por su carácter, por su mensaje, por su humildad, por su testimonio. Todo el que le sigue a él vive como Dios quiere, porque él nunca vino a vivir conforme a su corazón, no, sino vino a vivir conforme a la voluntad del Padre. Y ese es el ejemplo del camino. Esa es la verdad que Dios quería mostrar al hombre, que el hombre tiene que aceptar el yugo de Dios en su vida, porque el yugo que Dios pone no es para maldición, es para bendición, es para tu propio bien, es para que usted un día se salve. Y todas estas cosas son reveladas por Dios para que nosotros podamos predicar. Y este mismo Jesús que vino a la tierra estaba pasando sus últimos días sobre la tierra y estaba hablando de su retorno, de su segunda venida. Y los discípulos querían saber cuándo serían estos días, qué, hermano, acontecería. Y él abre su boca. Mateo, que fue uno de sus discípulos, ¿de dónde Dios lo tomó? Mateo no fue bueno, era un sinvergüenza cobrador del imperio romano, que se sentaba en la mesa de los tributos y sustraía de la ganancia suya, robando a sus propios hermanos. Entonces tenía un espíritu de ladrón dentro de su corazón, traicionaba a su nación, vivía, hermano, de todo lo que la nación de Roma le daba, era odiado por los judíos. Pero un día Jesús pasa enfrente de él, no le pide a Jesús tributo, no, sino Jesús le mira atentamente y le dice: Mateo, ven, sígueme. Aleluya. Desde ese día, aquel hombre llamado Leví se levanta y sigue a Jesús. Estuvo con Cristo en sus pruebas, estuvo en sus batallas, en sus confrontamientos. Y luego de que su Señor fue quitado, Dios le entregó la sabiduría para agarrar plumas y para agarrar también carta y dejarnos este legado, el Evangelio de Mateo. Y él estaba hablando lo que Cristo estaba enseñando en los últimos tiempos. En San Mateo 24 dice que Jesús se aparta con los 12 en el monte de los olivos. Los discípulos le preguntan: ¿cómo será la señal o qué pasará cuando él otra vez va a retornar? Y él comienza a abrir sus ojos. Primeramente, la advertencia de Cristo era para que nosotros